Primera parada del día después de 4 horitas. Ponernos crema. Ahora que empieza a dar el sol. Aquí nos ha llevado Daniel Izquierdo, el Sherpa, a ritmo bachata. Ahí tenemos a Aritz, el bombero. Apagar los fuegos. 1800 de nivel, 16 kilómetros. El inicio han sido casi 10 kilómetros de carretera, con las pieles súper llano, adentrándonos en el valle, muy largo. El del nivel no cundía nada. Y luego un tramo con nieve muy dura, que a tramos pasábamos a caminar porque era imposible subir con las pieles. Y ahora ya sí, plató glaciar. Ahí tenemos la barre. En el día de hoy voy a hacer básicamente el mayor desnivel de mi vida. Y el objetivo de la actividad es hacer la travesía de los Screens. La hacemos de sur a norte, pasando por los grandes del macizo. Así que vamos a picar los 4000 ahí arriba. Venimos los 3 de correr la Pierramenta hace apenas 5 días, así que el cuerpo está aclimatado a estas palizas. También buen entreno de cara a Patrulla de los Glaciares, que la corro este año. Van a ser números similares a los de hoy y también un horario parecido. Dani, ¿cómo ha surgido la idea de hacer esta paliza? Bueno, al final yo estuve aquí durante el Erasmus y siempre venía mucho por este valle, que es uno de mis favoritos, el Valle de Crins. Y bueno, ¿por qué no atravesarlo de sur a norte, no? Desde Ailefroid a la Graf, pasando por cimas como la Barre de Crins o la Mesh, que la veremos luego. Y es una travesía muy guapa, muy alta. Le dije a Dani, nunca he estado por allí y me gustaría conocerlo. Dijo, no te preocupes. Tour 5 estrellas. Lo vas a conocer. Antes de ayer llamamos al refugio y le preguntamos si habían subido ya a la bar. Nos dijeron que aún no había subido nadie, que no había traza, y efectivamente así es. Este tramo que estamos subiendo es de ida y vuelta para hacer cumbre a 4000, pero la idea es luego llegar a aquel collado que se ve ahí y destrepar hacia el otro lado, probablemente con un rappel, y así seguir nuestra travesía. Si no vemos claro ese collado, se empieza a dificultar el día, nos tendremos que bajar bastante más, cambiar otro lado y hacer planes alternativos. Esto nada más que patíos técnicos. Metros a cumbre, ahí se ve el último tramo. Está siendo muy duro con la nieve tan blanda y se va notando la altitud, la Virgen. Estamos más solos que Solín. Lororolololo. Empezamos a delirar.
valida como invernal, ¿eh? La primavera empieza mañana. ¡Qué buena! Grande, Daniel. ¡Métele! Esa es la grieta. Sí. Pasamos por aquí. ¡Vaya powder, niño! ¡Woo! ¡Oh, mamá! ¡Oh! ¡Qué fresquito! ¡Buah! Buena salvada, tú. Sois conscientes de que de este momento depende nuestra ruta, ¿no? Uf, esa torcida de cabeza. ¡Han bajado! Es una ferrata digna de cerrar culo. Hay cable. Spicy. Puede pasar. ¡Yu! Dropping. Buena costra. Aquí está buena. Powder. Esa cumbre blanca es la que hemos hecho y por aquí acabamos de bajar y ahora hasta el fondo del valle.
que ahí se empezaba a cruzar por ahí. Sí, pero hay que ir hasta abajo, ¿no? Ahí y vaya arriba, ¿no? Sí. Pilladón. Bueno, No, todavía salimos con luz. anda aquí. Así es que hemos tardado en bajar esto 20 minutos, media hora. Ahora estamos sumando bien los kilómetros. Bajar, vamos a tratar. Llevo más de una hora queriendo sacar la cámara para expresar el sufrimiento tan grande que llevo, pero de verdad que no tenía fuerza ni para llevarme la mano al bolsillo y decir unas palabras. Creo que es de lo más duro que he hecho en mi vida. Van ya 4.000 metros de desnivel. No sé ni cuántos kilómetros, no voy ni a mirarlo. 12 horas de actividad. Pero ha sido sobre todo que no ha habido ni un metro fácil. O estaba la nieve resbaladiza y había que hacer fuerza con los cantos, o estaba dura, fuerza con los brazos, o muy llano y no se sumaban metros, o nos hundíamos un montón. Las bajadas también, nieve súper cambiante que no te deja relajarte ni un momento. ¡Buah! Vaya tostada. Los que me seguís, que hacéis cosas de ultradistancia, estoy seguro que sabéis por lo que estoy pasando ahora mismo. Esos momentos en los que simplemente bajas la cabeza, concentras en que no se detengan tus pasos, e intenta anular los pensamientos negativos, todos los dolores. Al final hay que salir de aquí sí o sí, no queda otra. Ojalá que con la luz del día. Así que me voy poniendo meta intermedia, 30 minutos, y me hago una pequeña paradita, me tomo un gel, bebo algo de agua. Y es la forma de engañar a la mente. Eso sí, pasan 5 minutos, me pienso que llevo ya casi los 30, miro el reloj y es como, ¡buah! No pasa el tiempo. Y cada vez que termino esos 30, termino como si fuera una serie. Tengo que pararme, recuperar la respiración y nada, concentrarme en los siguientes 30 minutos. Pero bueno, al final desarrollamos esa mentalidad dura de no conformarnos, de ser capaces de sufrir por una recompensa futura, y es lo que nos mueve. No sé si voy a sacar mucho más la cámara, pero que agradezcáis el esfuerzo que acabo de hacer. Nos vemos en un rato. Madre mía. Crampons. A gusto. No sé. Hay huella. Voy tirando de no sé de qué, pero me sigo moviendo. Sí, total. Buah. Ay.
Ni un metro fácil hoy, ¿eh? ¡Wow! No cambiamos, ¿no? No, se puede dejar. Con cuidado. El rappel es demasiado largo, ¿no? Es que no sé qué. Venga, chavales, sácame el piolet. Mira, rosca. Están fuera. Pues bien. ¿Como antes? Sí. Esto me dice que nos quedan 526 de ascenso y 8 kilómetros. 8,8. Es increíble lo duro que es el ser humano. ¡Ajú! ¿Cómo se pidió? Que para arriba no hay ni una huella que baje el mapa, Carlos. Recogiendo que no me moleste, porfa. Oh, no me lo creo. Pinta que estamos fuera. Grande. ¿Has visto la luna tú? El cerco y todo. Hay que mantener la ISO de los 3400 a pasar ese glaciar y la bajada es como hacia el otro lado.
La puta costra todo el rato. Me gastó toda mi energía. Oh, mamá. Madre mía, equipo. Grandes los chavales. Estoy tieso como una rama. 17 horas. Lo hemos conseguido, hemos fundido a Dani. Buah, buah, buah.